karag-karag, welcome back to my vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito ang ating pang-Harvard na menopausal fashion destruction look. Dahil doon ako nakichismis mga karag-karag sa mga kaganapan ngayon na pinag-uusapan, pinagchichismisan ng mga active na mga chikadora, mga chismosa sa social media. At very trending ang naging sagot ni Fatima Bosch sa ano bitaw doon sa pa-Harvard na pa-eksena, pa-event galore, na kung saan nako palakpakan ang mga taga-Tacos area of responsibility ng mga Mexicano sa naging sagot ni Inday Tima. Sabi nila, for the first time in the history of the Miss Universe, only Fatima Bosch nailed to answer the question. Grabe. Nasyakit galore ako mga karag-karag dahil nung nakita ko nga yung video na to na kung saan nakapost sa at translate ni bitaw Maring Luis Porteles, doon sa kanyang social media account mga karag-karag sa Instagram. Ay nako, kung busy kayo sa mga kaganapan niyo sa buhay gaya ni Curaga, nako, watch this. Yo tengo una pregunta acá. Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universo, pues es un hombre que ahorita se ha fugado por corrupción y muchas cosas, y que además él dijo que tenía el 70% de decisión de quién ganaba la corona, y 6 de los jueces de los 8 que había dijeron que no votaron por ti. Entonces mi pregunta es como, ¿por qué decides quedarte esa corona en vez de regresarla y poder hacer un statement de cómo esto pues quizás no fue lo más justo? Claro. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana. Bueno, el mundo puede decir muchas cosas, pero pues la verdad es una, ¿no? Si trabajas por algo, ¿a qué te dedicas, perdón? Soy psicólogo organizacional. Muy bien. Siendo psicóloga, si tú trabajas muy duro por algo y tu compañera al lado que no tuvo el puesto que tú tuviste miente para desacreditar que te lo dieron a ti, ¿tú renunciarías? Ya lo dijo él, o sea, el dueño del concurso dijo, yo tengo el 70% del selling, o sea, es público, no es mentira, pues. A menos que él haya mentido. Bueno, contestando a tu pregunta, porque ya vi que se quiere hacer viral. Muy bien. No la vamos a dejar. No quiero que sea viral, solo quiero saber cómo No, tú pero está bien, claro, estamos decir platicando. cómo soy una morra súper chida y decido salirme de este rollo y hacer esto de mi misión y mi propósito en la vida, como que decides quedarte con un premio que claramente pues no fue justo como te lo entregaron. Bueno, yo no sabía que tú trabajabas en Miss Universo y que estuviste en la concentración viendo todo el... Cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar. Y por gente como tú, es que la gente se mete el pie y cuestionan cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás. Y cuando una mujer lo tiene, se le cuestiona. Así es. No, contestando a tu pregunta, no, claro que no voy a renunciar, porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo. Y creo que he demostrado estos 4 meses que he estado al frente, que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho, como quitarte los tacones, meterte a una comunidad y llevar medicinas a un pueblo que nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar. Porque Miss Universo no se trata de la mejor pasarela, no se trata del mejor cuerpo. Y por pensamientos así, es que hoy las niñas piensan que tienen que tener ciertos estándares y cambiarse. Y no tenemos que ser perfectas. Porque tu propósito y lo que haces con la vida de los demás y todo el trabajo que apenas en estos 4 meses se ha mostrado y es tangible, habla más que cualquier mentira que se repita muchas veces para creerse verdad. Y como diría mi abuela, sé tan impecable con tus acciones que cuando alguien te quiera molestar o dejar mal, solo tenga que mentir. Gracias por tu pregunta. Yan ang mga karag-karag. Grabe, palakpakan talaga. Binol's eye daw ni Inday Tima ang nagtanong sa kanya. Tunganga daw sa bitaw naging sagot ni Inday Tima. Wala daw ibang beauty queen na makagawa ng ganon. Kahit pinahiya pa daw ng harap-harapan, sinampal pa na to the left and to the right.
Grabe, si Fatima Bush lang daw yung bitaw, the bravest woman in the universe. Dahil kahit ano daw ang batikos na binato sa kanya, tumindig daw talaga siyang taas noo dahil deserve daw niya talaga yung corona. Alangan naman, oy! Alangan naman talaga ni Inday Tima yung corona. Sabi nga niya, pinaghirapan niya ng 4 na buwan ba yun? Kapalan na lang talaga ng mukha. Kahit mapahiya pa siya, panindigan niya talaga ng panindigan. Yun yung magiging reaction ko, mga karag-karag. Dahil mas nakakahiya na, kainin na bitaw niya yung pinagsasabi niya. Kaya panindigan na lang niya hanggang matapos yung reign niya. Kahit alam niya hindi niya deserve, panindigan na lang talaga niya na deserve niyang nanalo. I'm Fatima Bush, the Miss Universe 2020. Basta yun. Diba? So, yung may kumampi naman sa kanyang naging sagot, mga karag-karag, pero pas ako dyan dahil bobo si Kuragan sa English, ibigay ko sa inyo yung comment section. Kung isa ba rin kayo sa napahanga sa naging sagot ni Inday Tima, kahit napahiya pa siya sa harap-harapang tanong na yun, pero sa kanyang sagot, yun, sinampal din daw niya sa katotohanan yung nagtanong sa kanya. Sa tingin niyo, mga karag-karag, dapat bang palakpakan si Inday Tima sa naging sagot niya? Or walk out na lang daw sana yung ginawa ni Inday Tima? Ay, ewan ko ba kung ano yung naging sagot niya. Basta sabi niya, yun na yun. Mahirap na. Limited edition lang din yung vocabulary sa aking cell membrane, ang ating mga pag-grammar Excel. And that's all for tonight, mga karag-karag. Comment down below kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe. Kuragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karagan. Hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kaganapan at late na intriga sa mundo ng beauty pageant. And thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!